a la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 10 al 23. Es el último estudio de esta carta práctica. El título de este cierre es Suficiencia en Cristo. Suficiencia en Cristo, bosquejada en 4 puntos. Punto número 1 del bosquejo, Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13, el secreto del contentamiento. Punto 2 del bosquejo de Filipenses capítulo 4, del versículo 14 al 16, la generosidad y provisión de Dios. Punto 3 del bosquejo de Filipenses capítulo 4, versículo 17 al 19, la promesa de provisión. Punto 4 del bosquejo, Filipenses capítulo 4, versículo 20 al 23, saludos finales y gracias. Cito: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades, y no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Versículo 20. Al Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Este es lo último de esta carta práctica. Vamos a hacer un poquito de introducción. En el estudio pasado, Pablo enfatiza en lo que debe de pensar la iglesia de Filipenses, ¿verdad? Y destaca 6 puntos, ¿verdad? La verdad de Dios, lo honesto, lo justo, lo amable y lo puro, y lo asenté en una frase. Si algo digno de alabanza, en esto piensen, Filipenses. Si algo digno de alabanza hay, en esto piensen, Filipenses. Y así como vieron que me conduje yo a la iglesia, condúzcanse ustedes. Vamos a analizar el versículo 10. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, en lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Vamos a la primera frase. Pablo enfatiza en esta frase, dice, les hacía falta la oportunidad, ¿verdad? No había habido oportunidad para que los filipenses le volvieran a enviar ayuda a Pablo para su ministerio, ¿verdad? Y lo destaca Pablo, ¿verdad? Así pasamos al versículo 11, ese va un poquito más rápido. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice, he aprendido a contentarme, dice Pablo. ¿Sí? El verbo griego significa tener suficiencia en uno mismo o estar satisfecho, en lo mismo que se traduce la suficiencia. La satisfacción de las necesidades de Pablo materiales no eran el motivo de su gozo, ¿verdad? La palabra contentarme era usada por los estoicos, la usaban para referirse a una persona que se basaba en sí mismo, o sea, una persona que era autosuficiente. Pero Pablo no lo veía de esa forma. Pablo veía su suficiencia en Cristo Jesús, ¿verdad? Ya que Cristo Jesús era el que lo fortalecía y le proveía todo lo necesario.
Aquí surge una pregunta. ¿Quién eran los estoicos? Los estoicos eran un grupo de ciudadanos griegos que se dedicaban a estudiar la autosuficiencia del ser humano en todo. Vamos a la siguiente frase del versículo 11. Ahora dice Pablo, cualquiera que sea mi situación. Acompáñame a un versículo de apoyo. Vamos a 2 de Corintios 9:8. 2 de Corintios 9:8. Vamos allá atrásito a 2 de Corintios 9:8. Ya estamos ahí. Dice la palabra de Dios, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Dice, abundéis para toda buena obra. Dios pone una cantidad infinita de gracia y Él da con exuberancia en todo, ¿verdad? Sin contenerse. Aquí en este verso no habla de una gracia espiritual, habla de una gracia económica, de todo lo que Él nos provee día a día, ¿verdad? En este caso a los filipenses. Eso es lo que le está dando a entender Pablo. Escucha, cada vez que el creyente da con generosidad y por ende con sabiduría de sus recursos materiales, Dios se encarga de reabastecer, de volver a dar, ¿verdad? Para que siempre tenga el cristiano que dar. Regresamos a nuestro texto base. Proseguimos en el versículo 12 de Filipenses capítulo 4. Citamos Filipenses, versículo 12, capítulo 4. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, ¿verdad? El apóstol había aprendido a sobrevivir con recursos precarios, ¿verdad? Para él, el tener únicamente lo necesario para sobrevivir al día, lo llenaba de gozo. O sea, él no buscaba riquezas, él no buscaba tesoros. Él buscaba esa paz que le brindaba el Señor Jesucristo. Esa fortaleza para tener ese contentamiento de que vivir con nada más con lo necesario. Vamos a la segunda frase del versículo 12 de Filipenses. Dice, así como para estar saciado, como para tener hambre, ¿verdad? Podemos ver que esta palabra es griega y traduce estar saciado. Esta palabra se empleaba en ese tiempo cuando estaban los animales en engorda, ¿verdad? Entonces ahí saca Pablo esta palabra. Notemos que en Pablo no había diferencia y no lo hacía sentirse mal si estaba en escasez y aún menos estando en abundancia. Él estaba consciente que todo provenía del Señor, ¿verdad? Y podemos entender que la necesidad la trae Dios, sí. La abundancia la trae Dios, sí, porque dependemos de Él. Así pasamos al versículo 13 de Filipenses capítulo 4. Dice, perdón, aquí sí me equivoqué. O sea, así pasamos al versículo 13 de Filipenses 4, con el cual termina nuestro primer punto del bosquejo. Dice Filipenses 13, en todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Todo lo puedo. El apóstol prosigue con un verbo griego, el cual significa ser fuerte o tener fortaleza. La naturaleza de Pablo estaba asegurada de fortaleza. O sea, su naturaleza corporal de él estaba sobrada de fortaleza, ¿verdad? Y lo podemos constatar a través de lo que él pasó en su ministerio. Él fue golpeado, sufrió martirio físico, sufrió escasez, pero él prosiguió adelante. Él dijo, nunca, ya no prosigo. Él prosiguió adelante, ¿verdad? Y podríamos decir que Pablo era un hijo de Dios todoterreno.
porque nunca se echó para atrás en su ministerio, a pesar de lo que pasaba. Proseguimos. Vamos a la segunda frase del versículo 13 de Filipenses 4. Dice, en Cristo que me fortalece. Es decir, nos podríamos preguntar, ¿por qué el apóstol sobrevivió a tantos obstáculos dentro de su ministerio? Dice, en Cristo que me fortalece. El mismo versículo lo contesta. El mismo versículo se contesta. Jesucristo lo fortalecía, le proveía todo lo necesario, tanto material como ideológico. Una convicción inamovible, a pesar de todo lo que pasó Pablo. ¿Qué pasó Pablo? Durante todo su ministerio fue golpeado, fue vituperado, fue acusado, ¿verdad? Y nunca dio un paso para atrás. En eso se centra la fortaleza de Pablo, esa fortaleza que le proveía Cristo. Escucha, la palabra griega que se menciona aquí se traduce fortaleza y significa poner poder adentro, ¿verdad? Ese era lo que Jesucristo ponía en Pablo, poder para continuar adelante. Y este mismo poder que Cristo puso en Pablo, lo pone en cada nuevo creyente. Tú estás lleno de ese poder, ¿verdad? Que infunde a cada uno de nosotros su energía para sustentarnos día a día, ¿verdad? Para pasar lo que tengamos que pasar. Y aclaro, ¿verdad? No es para logros egoístas como lo predica el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? No es para logros egoístas, ¿verdad? Sino para darnos la capacidad sobrenatural para soportar cualquier circunstancia, sea de escasez, soportarla con humildad sin perder la paz interior o desviarnos de la obediencia a Dios. Pero también nos da esa fortaleza para poder vivir en abundancia, sin perder el piso o la paz, ¿verdad? Muchas veces cuando obtenemos riqueza, perdemos el piso y nos creemos autosuficientes o perdemos la paz, ¿verdad? Nos llama más la atención lo material que el evangelio y nos evita caer en orgullo de pensar que somos autosuficientes. Y aquí surge una pregunta para ti, iglesia. ¿Tú buscas prosperidad o buscas el reino de Dios? Es una palabra fuerte, pero debemos estar bien conscientes de lo que buscamos. ¿Buscas el reino de Dios y su justicia o buscas prosperidad material? Vamos a un verso de apoyo. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 16 al 20. Efesios capítulo 3, versículo 16 al 20, ahí atrásito. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior de su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, estéis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ajá. El poder espiritual es un distintivo de todo creyente que se somete. Escucha, el poder espiritual es un distintivo de todo creyente, pero de todo creyente que se somete a la palabra y al Espíritu de Dios, y no es únicamente para creyentes especiales, sino para todo aquel que se guíe en disciplina mental y espiritual para hacer del estudio de la palabra de Dios su prioridad en la vida. Escucha, buscar, entenderla y sobre todo vivirla, aunque el tiempo pase, ¿verdad? Puedo estar 10, 20, 30 años en una congregación cristiana, pero tengo que seguir adelante.
Ujú. Dice que aunque mi exterior se vaya debilitando, mi interior tiene que ir sobreviviendo. Ujú. Nuestra alma deberá de seguir creciendo y fortaleciéndose cada vez más a través de la influencia del Espíritu Santo, quien dará energía y rehabilitará o investirá de poder al cristiano obediente y comprometido con su Señor. Te lo explico. Una persona de mi edad, yo soy el más grande de aquí, tengo tantos años en la iglesia, ¿verdad? Y por fuera me estoy degradando, mis movimientos son más lentos, mi retentiva es menos, o sea, mi cuerpo va sufriendo cambios, pero mi alma y mi espíritu deben de ir creciendo con la palabra de Dios. Me voy alimentando y así pasa el tiempo hasta que el Dios marque ese día que tiene destinado para mí. Hasta ahí seré fiel a mi Señor, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 16, dice quizá que en su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Uh-huh. Entonces yo debo de continuar a pesar de mi edad. Debo de buscar siempre lo que dice aquí atrás, ¿verdad? Que me someto a la palabra, que me someto al Espíritu Santo y continúe, pase lo que pase, caminando en obediencia y creciendo a la estatura del varón perfecto, aunque mi cuerpo por fuera esté degradado. Uh-huh. O sea, somos llamados hasta el último halo de vida, para que me entiendas, a seguir en Cristo. No es de que, no, pues ya llegué a tal edad, me jubilo y nos vemos. No. Es hasta el último halo de vida que Dios nos permite, hasta ese día que Dios tiene marcado para nosotros. Estamos llamados a someternos a la palabra de Dios y al Espíritu Santo, en obediencia y en fidelidad. Amén. También Pablo, aquí en el último verso de este pasaje bíblico de apoyo de Efesios 3, 18 al 20, habla de la anchura, de la longitud, de la profundidad y de la altura. Hermano, no son 4 temas del amor. Lo que trata de hacer Pablo literalmente es hacerles entender a los filipenses el tamaño del amor de Cristo para ellos. Por eso les habla de medidas de anchura, de longitud, de altura, para que ellos entendieran la grandeza del amor de Dios hacia ellos, hacia su grey. Y no te estoy hablando del amor que tú dices tenerle a Cristo, sino del amor que Él siente por ti, ¿verdad? O sea, Él se dio en la cruz por ti. Amén. Volvemos a nuestro texto base. Continuamos en el punto 2 del bosquejo, Filipenses capítulo 4, versículo 14 al 16, la generosidad de Dios. Voy a leer el versículo 14 de Filipenses capítulo 4. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Dice Pablo, sin embargo, bien hiciste, Filipenses, en participar conmigo en mi tribulación. Pablo les dice estas palabras a los filipenses para que vieran que no era malagradecido con con el esfuerzo que habían hecho para, para ofrendarle, ¿verdad? Bien hiciste, filipenses. Pues seguimos en el versículo 15 del mismo punto del bosquejo. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solos. Pablo les recuerda esa primera vez que predicó en Filipos, ¿verdad? Pero también les dice, cuando partí, Pablo les dice a los filipenses que ellos fueron los únicos que participaron en la razón de dar y de recibir. El apóstol usa términos comerciales o de negocios, ¿verdad? Y se refiere a los gastos y comprobantes de gastos como un buen administrador de los recursos que Dios le brindaba por medio de esos hermanos de la iglesia de Filipos.
Y todo esto lo recalca porque aunque predicó en varias partes de Macedonia, los filipenses fueron los únicos que aportaron para su ministerio. De todas las iglesias donde predicó Pablo, los filipenses fueron los únicos que se ocuparon por el sustento del apóstol, ¿verdad? Por eso era que Pablo sentía un gran amor por esta iglesia, por lo dedicado que eran, tanto para el evangelio como para cuidar a su apóstol. Continuamos en el último verso del punto 2 del bosquejo, versículo 16. Dice, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. La frase, pues aún en Tesalónica me enviaste, después de haber estado en Filipos, Pablo partió a Tesalónica, donde también los filipenses le hicieron llegar su ayuda. O sea, los filipenses lo iban siguiendo con su ayuda económica para cuidar de su ministerio. Vamos ahora al tercer bosquejo, al tercer punto del bosquejo, versículos 17 y 19. La promesa de provisión. Versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, ¿verdad? Dice, no es que busque dádivas, sino es que busco fruto que abunde en nuestra cuenta. Pablo destaca aquí la importancia del auxilio de los filipenses, ¿verdad? Como una inversión que rindiera frutos espirituales. Y en efecto, la generosidad que mostraba la iglesia hacia Pablo atesoraba para ellos mismos frutos en el cielo. Al momento que los filipenses aportaban para Pablo, para que Pablo sustentara su ministerio, ellos estaban atesorando frutos en el cielo. Vamos a un verso de apoyo. Acompáñame a Proverbios capítulo 11, versículo 24 y 25. Proverbios capítulo 11, 24 al 25. Proverbios 11, 24 y 25. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Hay quienes reparten y les es añadido más. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Acá hay un principio bien grande para nosotros como cristianos, ¿verdad? La generosidad que nosotros tengamos para con los demás atraerá bendiciones de Dios para nosotros. Mientras que la tacañería nos llevará a pobreza en lugar de la esperada riqueza. El que recibe, el que da, recibe más a cambio. Dice la palabra de Dios que es más bienaventurado dar que recibir. Un principio. Pasamos al verso 18. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Este versículo destaca esta frase de olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, y nos lleva a recordar los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Todo sacrificio tenía que ser de lo mejor, ¿verdad? Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, del ganado. Tenía que ser lo mejor, lo más bonito, lo más acepto para Dios, ¿verdad? Pero también el resultado dependía, ¿verdad?, de la actitud correcta con que el que ofrecía ese sacrificio para que fuera agradable a Dios. Los filipenses ofrecieron sacrificio agradable dirigido a un hombre de Dios como Pablo, en una actitud correcta de sacrificio espiritual agradable a Dios. Escucha, eso es bien importante que nos lo grabemos. Y así es como tú y yo debemos ofrendar en la iglesia con una actitud correcta, sin tacañería, que finalmente es para el crecimiento, ¿verdad?, del reino de Dios. Debemos ser desprendidos.
Así llegamos al último verso del punto 3 del bosquejo. Filipenses 19, capítulo 4. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Verdad? Pablo inicia este verso con esta frase, mi Dios suplirá todo lo que les falta. Pablo estaba consciente de las necesidades de sus hermanos de Filipos. Él estaba consciente que después de que le dieron una ofrenda, ellos quedaron cortos ¿cómo se llama? De dinero o de lo que habían ofrendado. Uh-huh. Por eso les dice, mi Dios suplirá todo lo necesario, ¿verdad? Acompáñame un verso de apoyo. Vamos a Proverbios 3, 9 y 10. Regresamos a Proverbios 3, 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10. Proverbios 3, 9 y 10, ya estamos ahí. Dice la palabra de Dios, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Uh-huh. La perspectiva bíblica es que nuestras posesiones exigen que las usemos para honrar a Dios. O sea, todo lo que tenemos debemos de usarlo para honrar a Dios. Y esto se consigue confiando en Dios, dando lo primero y lo mejor a Dios. Y sobre todo agradeciendo todo lo que Él nos da. Y aquí hay otro principio. ¿De dónde le damos a Dios? ¿De dónde le ofrendamos a Dios? De lo que Él nos da. Porque Él es el que nos provee, ¿verdad? Entonces, finalmente, cuando vamos a ofrendar, estamos dando de lo que Él mismo nos da. ¿Cuál será el resultado para nosotros? Prosperidad y santificación. Uh-huh. Amén. Continúa Pablo en el mismo verso 19, conforme a sus riquezas. Pablo conforta a los filipenses asegurándolo que Dios prosperará en proporción a sus riquezas y recursos infinitos. Uh-huh. Tú y yo debemos centrarnos atención en 4 puntos. Punto 1. Hermanos, debemos de centrar nuestro contentamiento como cristianos en la provisión divina independientemente de las circunstancias económicas o físicas. Entendido que el verdadero gozo de estar en Cristo no debe de depender de lo que tenemos, sino de quién tenemos. ¿De quién tenemos? Del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Entonces no tenemos que buscar ese gozo, ese contentamiento de lo que tenemos. Es que yo tengo esto, es que yo tengo lo otro, ¿verdad? Sino mi contentamiento se debe de centrar en quién me lo da. Amén. Tocamos el contexto. Pablo, preso y con carencias físicas y económicas, y aún dice que ha aprendido a estar satisfecho en abundancia y en escasez, ¿verdad? Pablo estaba preso. Uh-huh. Pablo había aprendido a vivir con lo necesario, pero también había aprendido a vivir con abundancia, como en esta ocasión que le ofrendaron a estos hermanos de Filipenses. Uh-huh. El contentamiento no es cosa natural, ¿verdad? Es una disciplina espiritual que se aprende de la escuela con Dios. Es una disciplina que se aprende de la escuela de la vida con Dios. Cuando yo estoy viviendo mi vida con Dios, viene un contentamiento. ¿Por qué? Porque todo me es suficiente. Igual que a Pablo atrás. Pablo no se dejaba ir por la autosuficiencia, sino en la suficiencia en Cristo Jesús. Amén. Aquí hay algo fuerte, pero hermanos, debemos de dejar de decir que seremos felices cuando tengamos una casa, o un aumento salarial, o una pareja, ¿verdad? O X, y empezar a dar gracias por lo que sí tenemos, y enfocarnos en tener
en entender que Dios tiene el control de las circunstancias. Dios es el dueño del oro y de la plata. Él tiene el control de todas las circunstancias. Punto 2, como contexto, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Aquí Pablo no está hablando de logros o hazañas deportivas o acumular riquezas, sino del tener fuerzas en Cristo para soportar cualquier situación. Cuando sientas ansiedad por la falta de dinero o de recursos, recuerda que la fuerza para atravesar esa prueba viene de la unión que tú tienes con Cristo, no de tu cuenta bancaria. Aquí, desafortunadamente, este versículo es sacado de contexto continuamente, y muchas veces por este versículo nos metemos en dificultades económicas. Si todo lo puedo en Cristo Jesús, pues entonces me voy a endrogar a Electra, voy a endrogar a donde sea el banco, ¿verdad? Porque todo lo puedo en Cristo Jesús, ¿verdad? Como si fuera un cheque en blanco para el creyente, pero no es así. Escucha el contexto de Pablo. El contexto de Pablo significa que Cristo le daba a él fuerza necesaria para soportar cualquier circunstancia, hambre, necesidad o abundancia, sin desfiarse de la fe. A tomar, todos pasamos por altibajas, ¿verdad? Cuando pases por una crisis financiera o personal, no busques más fuerzas en ti mismo, sino pide la ayuda al Dios Todopoderoso para que te mantengas firme y obediente a Dios en medio de la prueba. Muchas veces por eso nos complicamos la vida, ¿verdad? Porque llegamos a una autosuficiencia donde queremos solucionar las cosas nosotros mismos. Y más que nada por confundir o sacar de contexto la palabra de Dios. Amén. Vamos al punto 3 a practicar. Dice, practicar la generosidad como inversión. Contexto. Pablo alaba a los filipenses no solo por el dinero que le dieron, que le ofrendaron, ¿verdad? Pablo alaba a los filipenses porque están abonando a su cuenta. Los filipenses dieron una ofrenda, pero esa ofrenda la sembraron en el cielo. Aplicación. La ofrenda y la ayuda al necesitado son una inversión espiritual y tu cuenta en el cielo. ¿Y cuál es la acción? Ser generosos incluso cuando tenemos poco, confiando en que Dios nos permitirá participar en la obra del Evangelio. Punto 4. Confiar en la provisión prometida. Versículo 19 como verso clave. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Contexto, la promesa es para aquellos como los filipenses que buscaron primero el reino de Dios y su justicia y fueron generosos con su apóstol. Dios no siempre suple nuestros deseos, pero sí nuestras necesidades, ¿verdad? Dios no siempre suple nuestros deseos, pero sí nuestras necesidades. Dice Santiago 4:3 que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites. La provisión no es según nuestra escasez, sino conforme a las riquezas del Dios Todopoderoso. Escucha, nos debemos aplicar más en cambiar la ansiedad por la gratitud. Cuando aprendemos a estar contentos en Cristo y dependemos de su fuerza, experimentamos la paz de saber que Él suplirá todo lo necesario. Aquí hay una frase que encontré, ¿verdad? La ilustración práctica del ancla. Un ancla es un aparato pequeño, pero mantiene anclado a un barco enorme. ¿Verdad? Lo mantiene inamovible ahí en la mar. ¿Verdad? Así la fe en Cristo nos ancla en el Evangelio. Aplicación práctica. Descansa en que Dios tiene el control absoluto de los recursos inagotables para suplir tus necesidades. Para suplir tus necesidades, no tus caprichos. Muchas veces nos adentramos en los caprichos y queremos a fuerzas que Dios nos conceda nuestros caprichos. Cuando Dios en su sabiduría sabe
que no es por ahí, que no es lo que necesitamos realmente, que lo estamos haciendo por egolotrismo. Vamos al último punto del bosquejo de Filipenses capítulo 4, versículo 20 y 23, saludos finales. Saludos finales. Pablo usa esta doxología para agradecer al Padre en alabanza y surge una pregunta. ¿Qué es una doxología? La doxología es una expresión o himno corto de alabanza y gloria dirigido a Dios, que es derivada del griego doxa, gloria, y logos, palabra. Aunque las palabras no aparecen literalmente en la Biblia, representan el acto bíblico de glorificar a Dios, y esto lo usó Pablo en los finales de todas sus cartas. Continuamos, versículo 21 de Filipenses. Dice, saludos a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Ahora Pablo dice, saludos a todos los santos. En el original de su carta, Pablo, en lugar de utilizar el plural todos, Pablo usó la expresión cada uno de los santos para dar a entender a su audiencia que cada santo en la iglesia de Cristo era digno de su interés y atención personal. Y es lo mismo que sucede en nuestra iglesia Gracia Sublime. Cada uno de nosotros somos dignos de la atención de nuestros pastores. Cuando tú tengas necesidad de externar algo, de platicar con los pastores, ellos tienen esa disposición como la tenía Pablo, de brindarte su atención. Lo que pasa es que muchas veces o nos da pena, o tenemos prisa, o no queremos usar, ¿verdad?, la consejería. Seguimos en la siguiente frase del versículo 21. Los hermanos que están conmigo. Surge una pregunta, ¿quién eran esos hermanos? ¿Verdad? Principalmente reconocidos y mencionados en las cartas de Pablo, pues era Timoteo y Epafrodito, que acababa de hacerle llegar a Pablo la ofrenda de los filipenses, y con ellos todos los integrantes de la iglesia de Roma. Pasamos al siguiente verso 22 de Filipenses capítulo 4. Dice, todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. Dice, todos los santos los saludan desde la casa del César. Aquí podemos constatar el gran trabajo de la iglesia de Roma y Pablo también, ya que este versículo da testimonio de las masas de la sociedad romanas que llevó esta iglesia y Pablo a los pies de Cristo, ¿verdad? Porque aún los mismos soldados que custodiaban a Pablo fueron convertidos al cristianismo. O sea, una iglesia, pues yo entiendo que la carta a los romanos es el centro de la Biblia, porque ahí está el evangelio, y se ve el trabajo de la iglesia de Roma y de Pablo en Roma, aún estando preso, ¿verdad? Ya para terminar, vamos al versículo 23. Si la gracia de nuestro Señor Jesús Cristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Verdad? Ya vamos a cerrar. Hermanos, hoy somos llamados a vivir en unidad y amor fraternal, reconociendo la gran familia global que es la iglesia de Cristo. Hoy te invito a reflejar en tu vida la gracia de Jesús en tus relaciones y convivir activamente con todos los hermanos, ¿verdad? Y encontrar la fortaleza en tu comunidad, en tu iglesia, Gracia Sublime, en tiempos difíciles y también, ¿por qué no en tiempos de abundancia? En tiempos de gozo, ¿verdad? Aplicación práctica. También practiquemos o cultivemos la unidad y la armonía con todos nuestros hermanos en Cristo, rompiendo toda barrera de indiferencia. Muchas veces somos muy indiferentes ante los demás. Acción concreta. Acerquémonos y saludemos mostrando interés genuino por los miembros de la iglesia en fe, reconociendo que todos somos partes de la misma familia, incluso aquellos difíciles o de roles diferentes, así como lo afirmó Pablo al mencionar la casa del César. Una reflexión final, ¿verdad? Llévatela en tu corazón. Debemos depender de la gracia del Señor Jesucristo para poder sostener relaciones sólidas y reflejar su paz en la iglesia y fuera de ella. Amén.